¿Cómo están? Les habla el profesor Andrés Durán. En esta ocasión vamos a ver un vector donde se me proporciona el módulo y su dirección. Por tanto, si tengo este ejemplo, cuyo vector D tiene módulo 15 y ángulo de 45 grados, que sería su dirección de ese vector. Ahora, lo que yo quiero encontrar es su descomposición de dos vectores, ¿sí?, que representen a este principal. Pero esos dos vectores, uno tiene que estar sobre el eje X y el otro vector debe estar sobre el eje Y, o sea, debe estar representado sobre el eje Y, para que podamos hacer suma y resta de vectores más adelante. Por tanto, ¿cómo se llega a determinar que la componente en el eje X o el vector en el eje X vale 10.6 y en la componente en el eje Y vale 10.6 casualmente? Entonces, para resolver ese dilema y encontrar estos dos resultados, vamos a partir justamente de los dos únicos datos que tuviéramos en un ejercicio, ¿no?, el módulo y su dirección. Para este ejercicio vamos a volver a graficar, volvemos a anotar el vector D en este caso, cuyo módulo es 15 y dirección 45 grados. A esta forma de anotar el vector se le llama representación en su forma polar. Graficamos el vector, aquí está, de módulo 15 y dirección 45 grados, ¿no? Lo que yo quiero encontrar es estos dos vectores, como hemos dicho, que lo podemos representar en su forma rectangular, es decir, que este vector principal pueda ser descompuesto en otros dos vectores, ¿sí?, que al sumarse nuevamente me reproduzcan el vector D. Para hacer eso, lo que voy a hacer es trasladar el vector o la componente del vector vertical, ¿sí?, el vector de Y, a formar una especie de triángulo rectángulo con el vector que va a estar en el eje X. Entonces ese artificio nos proporciona acá un triángulo, una especie de triángulo rectángulo, para que yo pueda utilizar la siguiente función, ¿sí? Voy a utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno en un triángulo rectángulo, ¿no? Acá tenemos los lados del triángulo, ¿sí?, cuya hipotenusa la estamos denotando por A, y los lados o catetos del triángulo por B y C. Fíjense muy bien, tienen las mismas características del triángulo que hemos nosotros formado intencionalmente. ¿Para qué? Hemos dicho para encontrar este vector horizontal y este vector vertical, que ahora está trasladado al lado derecho para formar un triángulo rectángulo que prácticamente, si encontramos este valor, encontramos este vector en el eje Y. Por tanto, para poder encontrar con la función seno y coseno los lados o catetos de un triángulo rectángulo, me voy a apoyar en estos dos procesos, ¿no? Para poder encontrar el lado B, solamente debo realizar la siguiente operación: tomar la hipotenusa, es decir, el lado más largo, multiplicarle por la función trigonométrica coseno del ángulo que está dentro, ¿sí?, en este lugar, en este sitio específicamente. Y para encontrar el lado B, o sea, cuánto vale, cuánto mide, solamente debo multiplicar la función, o en este caso la hipotenusa, el largo de la hipotenusa, por la función trigonométrica seno de dicho ángulo θ, ¿no? Si se fijan ustedes, tiene las mismas características que nuestro triángulo formado accidentalmente para poder utilizar estas dos formulaciones. En nuestras características, a la componente horizontal o al vector horizontal no le vamos a llamar B, sino que tiene su nombre, ¿no? Se le conoce como D de X, ¿no? Sería un vector pequeño llamado D en el eje X. Por tanto, si se fijan, vuelvo a utilizar la misma formulación.
En este caso aquí sería la función de, porque tenemos que utilizar la misma letra, y decimos, bueno, acá la componente en X es el módulo, aquí está el valor de D, que lo tenemos, vale 15, y el coseno del ángulo, que en este caso sería 45. Esta multiplicación la vamos a realizar en la calculadora. Anotamos entonces, para encontrar la componente o el vector que está sobre el eje X, anotamos el vector D o la componente D en el eje X es igual a D vale 15, que sacamos de los datos, por coseno de 45 grados, que está acá, ya anotado. Procedemos a utilizar una calculadora en lo posible y comenzamos a anotar en nuestra calculadora 15 por, buscamos en nuestra calculadora la función trigonométrica coseno. La hemos ubicado, está en este punto, presionamos, se nos habilita ya el paréntesis para que directamente nosotros anotemos 45. Cerramos el paréntesis por cuestiones que se abrió un paréntesis, apretamos igual y si nos sale en fracción o con raíces, apretamos la tecla SD que está acá ubicado y ahí está. Anotamos con un decimal solamente en este ejercicio 10.6, 10.6, ese sería el resultado entonces de la componente en el vector X, es decir, el tamaño de este vector vale 10.6. Para encontrar entonces el tamaño de este otro vector o el módulo, vamos a calcular de la misma manera, pero utilizando la función trigonométrica seno. Anotamos en nuestras variables la componente en y del vector D es igual a su módulo por el seno del ángulo o dirección del vector que vale 45 grados. Anotamos las cantidades o los valores, 15 por seno de 45. Utilizamos una calculadora, en este caso vamos a utilizar la otra que conocemos y decimos 15 por la función trigonométrica, ahora seno, en este caso no nos abre paréntesis, anotamos directamente 45 igual 10.6, nuevamente anotamos, casualidad, te sale en el ejercicio 10.6 también, pero ojo, en otros ejercicios no siempre van a ser los mismos valores que te van a dar, o sea, la misma cantidad de resultado que te dé en los dos vectores. No siempre, puede que te salga este más grande que el otro, mayor o menor, dependiendo del ejercicio. ¿Dependiendo de qué? Del ángulo y del módulo del vector. ¿Sí? Acá solamente nos salió igual el resultado, casualidad, porque el ángulo es justo 45 grados, entonces son simétricos. Finalmente, ya tenemos los resultados, lo que vamos a hacer es anotar en su forma rectangular, que es lo que nosotros estábamos buscando. Decimos entonces, por tanto, el vector D es igual en su componente en X, 10,6 es lo que vale, y su componente en el eje Y, 10.6 también. Hemos llegado entonces a representarlo en su forma rectangular, ¿no? Lo vamos a anotar acá. A esto se le llama forma rectangular. Y el ejercicio quedaría de esta manera. Lo que nosotros necesitamos simplemente es entender qué significa el resultado. Hemos encontrado el módulo del vector en el eje X, que ya podemos sumar con otros vectores que ya están descompuestos. Y la componente en el eje Y, es decir, a partir de un vector principal que tiene una dirección diferente de 0, hemos encontrado
dos vectores que estos sí podemos sumarlos o restarlos de forma colineal con otros vectores que podemos graficar. Les dejamos una serie de ejercicios para que ustedes puedan calcular de igual manera que este ejemplo, ¿no? Les deseo éxito. Hasta la siguiente.